Hola mis queridos hermanos, un saludo y un abrazo cordial para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Hoy vamos a tener la segunda reacción al segundo diálogo que tuve con aquellos hermanos no católicos sobre los dogmas marianos. Así que les voy a compartir pantalla de una vez porque siempre es largo para que entremos de una vez en la reacción. Para quienes de pronto no lo sepan y quienes quieran ver la primera parte si no la han visto, pues fue con estos hermanos que están acá. Por acá está la señora Yadira, a quien le respondimos en el video pasado porque ella dice que Mateo 1:25 dice y no la conoció, es decir, y no tuvieron relaciones sexuales, según ella, hasta cuando dio a luz a su hijo primogénito, y dijo que primogénito también significaba primero de varios hijos. Esto porque nosotros decimos que María es virgen. Entonces, quien quiera ver eso, ahí le respondimos a ella y también lo hicimos para que ustedes tengan el conocimiento sobre ese texto y sobre la respuesta que se puede dar a eso. Por aquí estoy yo, por aquí está el señor Gustavo Macha, que es diácono católico, por aquí está el señor Mancho, hasta con esta letra U, Mancho le dicen, no sé si es el nombre, pero bueno, ahí está. Sobre todo la reacción va a ser a dialogar con él hoy. Y por aquí está el señor José Rodríguez, que es miembro del canal. Entonces yo les puse un pedacito de lo que dijo el señor Mancho, porque pues impresionante lo que dijo. Hoy vamos a volver a arrancar desde donde él comenzó. Bueno, vamos a arrancar primero con el diácono, que va a decir algo muy interesante acá sobre el culto y adoración en la Iglesia Católica, y luego pues entramos a reaccionar lo que dice este señor. Así que de una vez empecemos. El culto era la misa. Entonces, si tú te das cuenta, en la misa de nosotros, en la misa católica, solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las imágenes que tenemos al lado las podemos sacar. Inclusive la Guadalupe puede estar fuera. Todas las vírgenes pueden estar fuera, pero lo más importante en una misa es el altar donde va a estar el Padre a quien se le da el culto, el Hijo que es realmente por quien se le da el culto al Padre, y el Espíritu Santo, que es el que le hace que realmente suceda lo que es el amor entre el Padre y el Hijo y el Padre. Ok. Bien, quise dejar esa partecita, mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque lo que está diciendo el diácono aquí es muy importante. Y es que nosotros en la Iglesia Católica solo tenemos un culto de adoración y no más. No más. Y es la Eucaristía, es la misa. Fíjense que cuando él decía esto, la señora Yadira movía la cabeza y decía que no. ¿Por qué? Porque ellos creen que nosotros en la Iglesia Católica tenemos un culto de adoración también a María y a los santos. Y eso no es así. Eso no es así. No sé por qué lo dice, si fue que se lo enseñaron o le dijeron, pues no sé. Pero en la Iglesia Católica solo existe un culto de adoración y es al Padre por medio del Hijo, donde incluso le ofrecemos el sacrificio de su mismo Hijo y eso todo lo hace y lo obra el Espíritu Santo. No existe en la iglesia culto de adoración para María y para los santos, eso no existe. Repito, solo hay un culto de adoración. Algún día les profundizo un poquito de esto y es al Padre por medio del Hijo. Todas las oraciones terminan por Jesucristo nuestro Señor. Todo va por medio del Hijo al Padre. Entonces alguien me preguntará, bueno, ¿y lo que llaman culto a María qué es? Bueno, es que no es un culto de oración. Es que en algunas Eucaristías, por ejemplo, que yo sepa, Eucaristía María Auxiliadora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se hace una Eucaristía, se toma un texto que diga algo de la Virgen María, una virtud de ella, algo, por ejemplo, cuando ella dice yo soy la esclava del Señor, se reflexiona sobre eso y se nos invita a nosotros a imitar esa virtud de María, a hacernos esclavos del Señor como lo hizo María. Eso es todo. Pero ese se hace entre una Eucaristía que es un único culto al Padre por medio del Hijo. De resto, en la liturgia católica, en la Eucaristía no existe absolutamente nada, nada hacia la Virgen María. Solamente al final se le hace un canto. De resto, todo es al Padre por medio del Hijo. Y algún día les profundizo esto para que ustedes sepan qué es un culto de adoración y qué es un culto religioso y tengan clara esa situación. Hoy no me centro en eso, pero lo quería poner porque vuelvo y repito, el detalle es que estos hermanos creen que en la iglesia hay un culto establecido de adoración para María y los santos, y eso no es así. Entonces vamos a seguir ahora sí con que ya por aquí entra el señor Mancho a hablar, a dialogar.
¿Entienden? Hoy también preguntas. ¿Hermano Mancho está por ahí? Sí, aquí estoy, hermano. ¿Tiene lo... Presten mucha atención a lo que él dice. Lo voy a dejar un momentico y luego vamos a entrar a analizar eso. Listo. Presten mucha atención a lo que él dice. Ojo. Ojo con lo que va diciendo. Presten mucha atención. Más, creo que lo voy a dejar todo y al final les explico a ustedes sobre lo que él dijo. Luego, para hacer más cortico esto, porque es largo, él se sale en un momento, se sale la señora Yadira. No sé si es porque, si ustedes, yo no sé si alcanzan a ver ahí, pero miren que por aquí cuando entró el señor Mancho, le dicen por aquí, uy, Mancho, no vayas a decir barbaridades. En el chat está, uy, Mancho, no vayas a decir barbaridades. ¿Por qué? No sé, vamos a mirar. Bueno, yo ya sé por qué, pero ahí le dijeron, uy, alguien que se llama que relatos de sabiduría, y dicen, uy, el Mancho, y luego dice, uy, Mancho, no vayas a decir barbaridades. Yo no sé si yo lo tapo ahí, lo tapo, no sé si lo tapo o no, pero bueno, aquí está. Entonces, presten mucha atención, vamos a escucharlo. De hecho, en el video pasado les dejé un pedacito sobre eso y les dije, vamos a reaccionar sobre esto y, y vamos a mirar eso, lo que él dice ahí, con mucho cuidado, presten mucha, pero mucha atención. que refutar o está de acuerdo? Bueno, no estoy de acuerdo en lo que han dicho, ¿no? Que porque era Dios mismo. No estoy de acuerdo en eso porque, o sea, se iba a decir, ¿no? Que no se había cumplido. Para ellos no se cumplió la profecía. De hecho, aunque vino, o sea, lo identificaron como hombre, porque ellos no estaban esperando. De hecho, no esperan a Dios hecho carne, los judíos. Es imposible para ellos que Dios se haga carne. Jamás un judío va a permitir eso. Ellos esperan a un ungido, a un hombre, ¿verdad? Y por eso Jesús se hizo carne. Sabemos por la revelación que es Dios hecho carne, no solamente vino como Dios, ¿verdad? No vino como Dios, sino como hombre, y estando en su condición de hombre, dice Filipenses 2, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la salvación si María hubiese tenido más hijos, que lo tuvo de hecho. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a todos los que le recibieron, más a todos los que recibieron, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, a los que no creen que María tuvo más hijos. No. De Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No tiene nada que ver que si María tuvo más hijos o no, es que afecta. Dice que es el primogénito. Así que eso de que era Dios mismo, bueno, por eso tienen esto, ¿no? De que María es madre de Dios, Dios murió, Dios nació. Eso no es así. Él murió en su condición de hombre y nació en su condición de hombre. Y estando en su condición de hombre se humilló a sí mismo. Se le olvidan esas palabras, ¿no? Estando en su condición, hacen la separación, se hacen la separación de las naturalezas. Porque la palabra dice Juan 4:24. No, perdón. Sí, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios no tiene necesidad de circuncidarse. Jesús se circuncidó. Dios no necesita ser ungido. Él es el que unge. Dios no tiene hambre. Jesús tenía hambre. Dios no puede ser tentado. Jesús fue tentado en todo eso. Entonces, cuando dicen madre de Dios, están separando las naturalezas y eso se llama monofisismo. Así que adelante. Bien, ustedes escucharon ahí, mis queridos hermanos, cómo este señor dijo un montón de, bueno, herejías. Para mí es una herejías. Miren, él, lo primero que dijo él es que los judíos no estaban esperando a Dios. Eso es una locura. Los judíos no esperan a Dios, ellos esperan es un Mesías. Sí, pero a Dios, los judíos no esperan a Dios. Bien, voy a compartirles pantalla para que miremos. A ver, por acá. Bien. Entonces vamos a analizar primero eso. Dice, los judíos no esperaban a Dios, que fue lo que él dijo. Pregunto yo, ¿será verdad? ¿Qué dice la Biblia?
Miren, mis queridos hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes van a Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es dado, una profecía sobre Jesús. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Miren lo que dice, Dios fuerte, lo puse grande para que ustedes lo vean, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también el profeta Ezequiel, yo tomé solamente unos porque tengo bastantes textos. También el profeta Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová. Para poderle responder a este señor, yo estoy utilizando la Biblia Reina Valera. Entonces, ojo, porque así ha dicho Jehová, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Miren cómo dice, yo mismo, Jehová mismo, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Juan capítulo 10 nos va a hablar que Jesús es el buen pastor y que reconoce a sus ovejas. Si nosotros miramos, Isaías 35:3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene, ojo, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Jehová mismo vendrá y os salvará. Miren, es una profecía sobre Jesús y dice, Jehová mismo vendrá y os salvará. Isaías 25:9 dice, y se irá en aquel día, una profecía, y se irá en aquel día. He aquí, este es nuestro Dios. Y miren lo que dice, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, la misma profecía de Isaías 7:14 decía, que ahorita lo vamos a volver a tomar, decía que una vez concebiría y daría luz a Emanuel. Y Mateo nos dice, Mateo 1:23, que Emanuel es Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo así que los judíos no esperaban a Dios? Que solo esperaban un Mesías. Es cierto que ellos esperaban un Mesías y tenían una idea de Mesías muy diferente a la que era Jesús. Pero ellos conocían muy bien esas profecías y sabían que también ese Mesías sería Dios mismo, sería el Hijo de Dios. ¿Sí? Recordemos que los judíos no son trinitarios, pero ellos sabían que Dios mismo los visitaría y vendría a estar con ellos. Entonces, esto de que no, es que ¿por qué lo hacen? Ellos lo hacen porque si ellos reconocen que fue el mismo Jehová, el mismo Dios, el que vino, el que estuvo en el vientre de María y nació, pues entonces María es madre de ¿quién? María es madre de Dios, por supuesto, de la persona del Hijo, pero para nosotros que ya somos en el Nuevo Testamento y que ya lo entendemos, y somos trinitarios, no para el judío, porque los judíos no aceptaron, excepto unos cuantos, los primeros discípulos no aceptaron a Jesús como el Mesías, el Salvador. Entonces, claro, para negar que María es madre de Dios, tienen que venir y decir que no, que es que los judíos no estaban esperando a Dios. Oye, estuvieran esperando, no estuvieran esperando a Dios, pero ya vemos que la Biblia lo dice. Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Entonces, como primero eso. Segundo, estas cosas que le está diciendo, que Dios no se cansa, que Dios no tiene hambre, que Dios no puede morir, que Dios no se puede circuncidar, que no sé qué, otras cosas que le está diciendo, esas son precisamente herejías que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Por ejemplo, el nestorianismo es una herejía del siglo IV por Nestorio, obispo de Constantinopla, que sostenía dos personas en Cristo, separando las dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces fíjense qué tan interesante esto. Él decía que eran dos personas, y no es así, es una persona con dos naturalezas, que es diferente. Por eso es que los concilios al principio fueron tan importantes, porque surgieron herejías como estas y como la que este señor está diciendo en este momento. Porque él dice, sí, sabemos por la revelación que es el Hijo de Dios, que no sé qué, sí, pero una cosa es lo que él dice que sabe por revelación, pero cuando dice que Dios no tenía hambre y que Jesús tenía hambre, que Dios no se cansaba y que Jesús se cansaba, que Dios no podía circuncidar y que Jesús se circuncidaba, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo entonces que son dos personas y que fue solamente la persona humana la que hizo esas cosas y no la persona divina. Está cayendo en el mismo nestorianismo de esta herejía del siglo I.
que decía que habían dos personas, era lo mismo. Entonces decían, entonces la persona humana fue la que se cansó, no la divina. ¿Se dan cuenta el error? ¿Se dan cuenta? Y no, la enseñanza correcta es, y la iglesia lo definió así, por eso definió el dogma de la Trinidad. Y por eso definió también que María es la Theotokos, porque el que estaba en el vientre era verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, miren esta otra herejía, el monofisismo. Es una herejía que niega que en Jesucristo haya dos naturalezas. Se identifica generalmente como eutiquianismo, nombre dado a la doctrina de Eutoques, que no admitía sino una sola naturaleza en Jesucristo. Entonces usted ve que él dice, no, él sí es de dos naturalezas, pero cuando en la realidad dice que Dios no se puede circuncidar y que Jesús se circuncidó, que Dios no se puede cansar y que Jesús se cansó, que Dios no podía tener hambre y que Jesús tenía hambre, está dándole solamente una naturaleza nomás. O está diciendo algo peor, que solamente la naturaleza humana era la que sentía eso, pero la naturaleza divina no. Imagínense. Y junto con estos dos, está cayendo en un montón de herejías que precisamente la iglesia llegó a un punto en el que tuvo que, viendo esto cómo crecía, tuvo que hacer un concilio y definir, no, esto es así, Jesucristo es una persona con dos naturalezas, la naturaleza divina, verdadero Dios, y la naturaleza humana, verdadero hombre. Y María es madre de Dios porque es madre de una persona que tiene naturaleza humana y naturaleza divina, y eso es lo que explica Mateo 1:23, que ahora más adelante vamos a llegar a ello. Entonces, mis queridos hermanos, dice también, fíjense, otra de las cosas que toma y descontextualiza, porque dice, Dios es espíritu, Dios es espíritu, pero hay que poner mucho cuidado con esto, porque cuando yo digo Dios es espíritu, para negar que Jesús es verdadero Dios, como lo hacen los pentecostales unicitarios, los testigos de Jehová, que niegan que Jesucristo es Dios, entonces, ojo, porque entonces yo estaría diciendo que Jesucristo no es Dios. ¿Se dan cuenta del problema? Y porque uno no puede coger unos cuantos textos, sino que se necesitó que la iglesia se reuniera y definiera todo esto. Si dice, es que Dios es espíritu, Dios no puede ser una persona. Ojo, entonces que Jesucristo no era verdadero Dios también. Ojo, hay que poner mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Qué más dijo? Es que Dios no se puede circuncidar y Jesús se circuncidó. Claro, eso lo dice la Biblia. Mire, Lucas 2:21, cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, si él dice, es que Dios no se puede circuncidar, por eso el que se circuncidó fue Jesús, entonces, ¿qué está haciendo? Está dividiendo la naturaleza de Jesús. La está dividiendo. Está diciendo entonces, o repito, o la está dividiendo, él dice que no la va a dividir, van a ver ahorita que él dice que no la divide, o algo peor, está diciendo que hay dos personas en él que una hace unas cosas y otra hace otras cosas. Es como entonces, los milagros de Jesús los hizo la parte divina, por decir algo, ¿no? Y el hambre de Jesús lo sintió la parte humana. ¿Ustedes se dan cuenta a lo que nos lleva eso? Por eso la iglesia dijo, no, se acabó el cuento. Es Jesús, una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Ya, se acabó el cuento. ¿Sí? Se acabó, nada que decir. Por eso María es madre de Dios, porque el verbo se encarnó en ella. Y ese niño que nació es verdadero Dios y verdadero hombre. Así de sencillo. Entonces, que Dios no puede ser tentado. Y está en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, el que fue tentado según él fue solamente la persona humana de Jesús, no la persona divina de Jesús. La naturaleza humana de Jesús, no la naturaleza divina de Jesús. ¿Se dan cuenta a dónde los lleva eso? Él no se da cuenta, él está convencido de que al decir que Jesús es el verbo hecho carne, pero él dice, es que el verbo se hizo carne. Sí es cierto que el verbo se hizo carne, pero ojo, cuando ya en la práctica él dice esto, está dividiendo, está poniendo dos personas dentro de Jesús, una a pelear no, una diferente a la otra. Como que lo que es de Dios, la divina. Y como que lo que es humano, la humana. Y eso no es así. Entonces, está negando que Jesús es Dios para negar que María es madre de Dios. ¿Sí? Está negando que Jesús es Dios. Ahora, él va a dar unas explicaciones ahorita que vamos nosotros a mirar. Y que yo quiero que ustedes conozcan porque es un tema delicado, ¿no? Sí, es un tema delicado.
Ahora, también miramos, por ejemplo, de una vez aquí, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo nos dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y fíjense qué interesante, la señora Yaira me decía, me citó esto en el video pasado. Y ellos dicen, concebirá y dará a luz un hijo, decía la profecía. Bueno, pues ¿cuántos hijos tuvo María? Uno, Jesús de Nazaret. ¿Por qué tenía que tener más si la profecía era que iba a tener un hijo? Y esto lo confirma entonces Mateo 1:22 cuando dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz. Ahora, también porque puse esto, resulta de que en ese diálogo que tuvimos, entonces estábamos hablando de que yo les dije que si María hubiera tenido más hijos, se hubiera perdido la señal. ¿Por qué? Porque esto es una señal que Dios está dando para demostrar que Él es todopoderoso, que Él cumple lo que promete, que para Él no hay nada imposible y que el niño que nació es el verdadero Mesías. Y como es una señal de Dios, entonces la señal es que nosotros íbamos a ver que eso se estaba cumpliendo cuando naciera de una mujer virgen. Entonces yo les dije que de ahí venía el hecho de que era virgen antes, durante y después. Y ellos dije que virgen antes y después no. Pero es que el detalle es este, que es que si ustedes miran aquí dice concebirá y dará a luz. Concebir y dar a luz son dos verbos que están unidos por la Y. ¿Qué significa? Que ambos verbos se ejecutan bajo el adjetivo calificativo de que ella es virgen. Antes concebirá y después. Por eso es que no se le puede quitar la I. ¿Sí? No se le puede quitar la I. Ojo, son dos verbos que están unidos por la Y. Significa que ambos verbos se ejecutan bajo el adjetivo calificativo que ella es virgen antes y después. Si no tuviera la I, entonces sería diferente la cosa. Pero concebirá virgen antes y dará virgen después. Un hijo, vuelve y repite, un hijo. Así lo confirma también el evangelista Mateo cuando nos habla de esto. Entonces, dentro del diálogo vamos a seguir escuchando, pues ya vieron ustedes ahí. Entonces él dice, es que ustedes para tener ese dogma de que María es madre de Dios, entonces dividen la naturaleza y no sé qué, pero cuando uno va en la práctica y mira, al decir todas esas cosas que dijo, ya entiendo por qué en el chat le dijeron, ay Mancho, no vas a decir barbaridades, porque ellos ya habían tenido un diálogo sobre esto, porque hay unos de ellos que creen que María es madre de Dios y otros que no. Entonces, como ellos han tenido esos diálogos, ya lo escucharon a él decir estas cosas para negar que María es madre de Dios. Entonces, impresionante lo que sucede ahí. Ahora, vamos a volver entonces, vamos a volver aquí a la reacción, ¿sí? Aquí, si quieren, de una vez y acortamos un poco el video, en un momentico se va a salir, no sé si lo sacaron, no sé si se va a salir, no sé. Aquí estoy especulando, pero me pareció muy raro que él saliera, que la gente estuviera diciendo en el chat, ¿cómo vas a dividir las naturalezas de Jesucristo? ¿Cómo vas a negar la divinidad de Jesús? ¿Cómo tal cosa? Entonces, él se sale y en un momento se sale también la señora Yadira. Se salen ambos. Yo sospeché ahí mismo por todo lo que él dijo ahí, porque es que lo que dijo ahí, y que ella en algún momento dijo, consintió que sí. Yo digo que cuando la gente empezó a escribir, ellos se salieron y ella empezó a decirle, no dejes así, tiene que volver a entrar, porque nosotros entendimos y el señor Gustavo Macha le va a hacer ver ahorita que él está diciendo que la naturaleza divina él la dejó en el cielo y que solamente vino en carne, entonces verdadero hombre, pero como que la naturaleza divina la dejó allá. Es que lo que dijo fue impresionante. Entonces, después de un rato, vuelven a entrar los dos. Entonces, entra primero uno y luego el otro, pero a mí se me hace que le fueron y le dijeron, vea, no es eso así, entre y hablen nuevamente o aclaren. Entonces vamos a ir a la parte donde pues él vuelve a entrar. Aquí ya fíjese, aquí estamos en 1:03 y aquí estamos en 1:28. O sea, él se queda por ahí unos minuticos más, se salen, se demoraron un rato para volver a entrar y luego vuelven a entrar. Entonces lo voy a adelantar nuevamente a donde él pues volvió a entrar porque es necesario que continuemos, pero hablando de esto mismo pues que ya él planteó, ¿no? Preste mucha atención, vamos a escuchar. Peligro que ha traído y Cuando ha pueda habido me da mucho- chance, hermano. ¿Perdón?
Cuando pueda me da chance, digo. Ya, hermano, porque si no, no le voy a dar después. Ahí está pidiendo permiso para entrar a dialogar nuevamente, ¿sí? Repito, ya el señor Gustavo Macha había dicho en algún momento que él había entendido, yo también entendí, que Jesús como que vino solamente, Dios solamente vino en carne y como que la naturaleza divina la dejó por allá. Pues por lo que él dijo, que no le corté nada. Todo lo que él dijo al principio en el video anterior, en la parte anterior que él participó, yo lo dejé completo. Completico se los dejé. Bien, ahora vamos. Sí, Gustavo, me gustaría que, que me explicaras un poquito de lo que yo dije, según tú, lo que yo dije, que Jesús dejó su divinidad en el cielo, o cómo lo entendiste tú para no levantarte falacia. No, yo lo que entendí es de que realmente tú estabas hablando de que Jesús que Jesús no podía ser tentado porque él no puede ser Dios No, porque no podía ser tentado. Eso fue lo que entendimos. O eso fue lo que yo entendí también. Él dijo claramente, no, Dios no puede ser tentado y Jesús fue tentado. Pues yo lo entendí claramente. O sea, yo digo que por eso fue que lo hicieron volver a entrar. Pero puedo estar juzgando y me disculpan si lo estoy haciendo, pero me pareció muy sospechoso lo que pasó y uno, pues como está ahí metido, uno sabe. Bueno, vamos a escuchar. Entonces, claro, ese es el problema. Mira, cuando ustedes... en el momento que tú estabas sí, diciendo eso, yo te entendí claro, de que no eras trinitario, si no me equivoco. claro. Por eso. Entonces, Claro, yo ahora dije, te voy a ok, decir, mira, ese es el problema porque ustedes siguen creyendo que María es madre de Dios, porque ustedes separan. Ese es el detalle. Es simplemente lo que dijo, lo dijo simplemente porque quiere negar que María es madre de Dios. Ahí está el problema. Él mismo lo está diciendo. Me dijo, es que ustedes lo hacen es porque para darle el título a María madre de Dios, es que no somos nosotros. Yo le voy a mostrar ahorita con la Biblia que no somos nosotros. Es la palabra de Dios. Pero entonces ese es el problema y por eso él cae en eso. En la naturaleza. Te voy a explicar por qué. Yo soy trinitario y yo no dije que Jesús no había sido tentado, yo dije que fue tentado en todo. Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Lo correcto, repite. claro, eso es lo que yo te entendí. Por eso estaba basándome. ¿Sí ve que lo repite? Que él no dice que Jesús no fue tentado. Claro, yo ya les mostré en Mateo 4:1 que Jesús fue tentado. Pero él dice, Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues es fácil concluir que está diciendo que Jesús no es Dios. Y él lo está diciendo claramente. Es que ustedes dicen que él es Dios para que María sea madre de Dios. ¿Se dan cuenta? Él lo vuelve a repetir. O sea, entró y la embarró más. Entró y la embarró más. Presten atención. Él trata de arreglarlo, pero no, la embarró más. Me dije que era solicitario en base a eso, porque si tú dices Ah, que Dios no puede ser tentado, entonces eso lo dice la palabra. para nosotros Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Para mí, Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, ¿verdad? Pero cuando estaba acá en la tierra. Plenamente Dios y plenamente hombre, claro que sí. Cuando estaba acá en la tierra. Claro, plenamente Dios y plenamente hombre. Obviamente que cuando estaba en la tierra, Bueno, y si es plenamente Dios y María lo llevó en el vientre y lo dio a luz, ¿María es madre de quién? porque en Juan 1:1 no estaba encarnado, ¿verdad? ¿O sí? En Juan Ahí 1:1, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. claro. No, ahí no estaba encarnado, pero en el versículo 14 sí. Exacto. Entonces tenemos que aplicar las dos naturalezas, ¿ok? Cuando ustedes dicen madre de Dios, ¿cuántas naturalezas o cuántas sustancias están mencionando? Según el concilio de Calcedonia, ¿cuántas sustancias están mencionando? No, nosotros estamos hablando de una persona con dos naturalezas. La sustancia, la Pero naturaleza de Dios y la cuando naturaleza humana. mencionan a Dios, ¿cuántas sustancias están mencionando? Noten cómo trata de confundirnos. Trata de confundirnos, pero yo tenía claro. Yo tengo muy claro. Yo tengo muy claro. Jesús es una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Tengo muy claro. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso lo dice la Biblia. ¿Sí? Y él empieza como a hacer la manera de que nosotros dividamos la naturaleza de Jesús, que como que la dividamos, como que una parte, no sé, así. Y ahora les voy a mostrar que eso no es solamente él. El pastor con el que ya hablé la semana pasada, en el primer diálogo, también va por el mismo lado. Escuchen. Cuando mencionan a Dios.
¿Cuántas sustancias? Tiene que ser una sola sustancia, una misma naturaleza. Exacto, una naturaleza, ¿verdad? Dios, una naturaleza. Cuando hablamos del verbo encarnado, ¿cuántas sustancias hay? Hay dos naturalezas del verbo. Dos naturalezas, exactamente. Pero entonces Exactamente, ahí está, ahí la está, pregunta es, para que vean que ustedes son nestorianos, están separando las dos naturalezas. Cuando dicen María, Oiga, escuchen esto, que nosotros somos nestorianos porque estamos separando las dos naturalezas. No, el nestoriano es él es el que la está separando cuando dice que Dios no se puede cansar, que Dios no puede ser tentado. Y cuando nosotros hablamos de las dos naturalezas, estamos diciendo es que Jesús es una persona con naturaleza divina y naturaleza humana. No estamos dividiendo a Dios para nada, estamos diciendo que es verdadero Dios y verdadero hombre. De hecho, a ver, me salgo acá y de una vez vamos mirando esto. Les comparto por acá. De una vez vamos mirando esto. Miren. Él dice que los nestorianos no somos nosotros, pero en la práctica el nestoriano es él. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar este cuadrito que les tengo acá. Miren. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Es un solo Dios. Dios es uno nomás. Pero ese único Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, pero es una persona diferente al Hijo. El Hijo es Dios. A ver, el Padre es Dios, pero no es el Hijo. Perdón, el Padre es Dios, pero no es el Hijo. El Hijo es Dios, pero no es el Padre. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo ni es el Padre. Son tres personas diferentes. Un solo Dios verdadero, tres personas diferentes. Así fue como lo definió la Iglesia. ¿Sí? Una misma naturaleza divina, tres personas diferentes. ¿En qué cambia todo? Cambia en que Jesús, el Hijo, es de naturaleza divina porque es Dios y es de naturaleza humana porque es hombre como nosotros. Es el único cambio. Ahí es donde cambia todo. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, vuelvo y repito, un solo Dios en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí les tengo un cuadrito que de pronto nos puede ayudar un poco. Miren. Aquí hay unos brazos, no sé si lo alcanzan a ver, hay unos brazos que representan al Padre. Aquí hay una paloma que representa al Espíritu Santo, el bautismo de Jesús. Y aquí hay una imagen que nos representa a Jesús. Entonces nosotros podemos ahí poder ver tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero una misma naturaleza divina, una misma sustancia, esencia divina. Ahí está, eso es la Trinidad. Un Dios Padre, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para entenderlo un poquito mejor, tengo por aquí una imagen familiar. Mi hijo menor, mi sobrina menor y un tío. Cuando nosotros miramos, aquí hay tres personas. Aquí hay tres personas también de naturaleza divina, pero aquí hay tres personas de naturaleza humana. ¿Qué estamos viendo? Una misma naturaleza humana, pero tres personas diferentes. Entonces, el hijo, mi hijo está separado de los otros dos que están acá. Ajá. Entonces, estos dos ya no son de naturaleza humana. ¿O mi hijo ya no es de naturaleza humana porque está separado de ellos dos? No. Ambos son de naturaleza. Todos los tres siguen siendo de naturaleza humana. Así el hijo esté por acá de este lado, o así el hijo salga de la foto, sigue siendo de naturaleza humana. Ah, pero son tres personas. Podríamos poner 100, 200, los que ustedes quieran. Una sola naturaleza. Nosotros tenemos una sola naturaleza que es la naturaleza humana. Y esté o no esté o salga a hacer un recorrido, los otros siguen siendo de naturaleza humana. Pero así mismo es en la Trinidad. En la Trinidad tenemos una sola, la naturaleza divina, pero tres personas. Entonces, en lo que cambia es que el Hijo viene y se hace uno como nosotros. Entonces, Él tiene la naturaleza divina, que tiene el Padre y que tiene el Espíritu Santo, pero es también una naturaleza humana y está en medio de nosotros. Así es como realmente funciona. Porque ellos van a tratar de sacar pedacitos, de decir, bueno, entonces, si nosotros decimos que María es Madre de Dios, entonces ella es madre también del Padre. No, nosotros no enseñamos eso. Nosotros enseñamos que María es Madre de Dios porque el Hijo es verdadero Dios, naturaleza divina.
pero no decimos que es la madre del Padre ni del Espíritu Santo. Entonces, aquí es donde está el detalle, es entender las naturalezas y las personas. Las naturalezas y las personas. Ambos son de naturaleza divina, pero tres personas diferentes. En el caso de Jesús, sí comparte las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es el único. ¿Sí? Entonces, aunque todos los ejemplos que ojean de alguna manera nos sirven para que nosotros entendamos lo siguiente. Entonces, ese que circuncidaron era verdadero Dios, pero era verdadero hombre. Ese que sentía hambre era verdadero Dios, pero era verdadero hombre. Y eso es lo que él está separando. Y no se está dando cuenta que lo está separando. Y ya lo habían corregido unos hermanos de él en otro video que yo reaccioné la otra vez donde estaban peleándose por María, Madre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Colosenses 2:9. Porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en Jesús, que tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, habita toda la plenitud de la naturaleza divina, de la deidad. ¿Por qué? Porque es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Ahora alguien me dirá, no, pero de alguna manera, por eso se nos dice que la Trinidad no se entiende, se adora. San Agustín decía, la Trinidad no se entiende, se adora. Nosotros podemos entender por medio de las Escrituras lo que nos muestra, pero de ahí a entender ese misterio de que Dios es uno, pero en tres personas, sí, es lo mismo que acá. Si nosotros miramos aquí una misma naturaleza humana, pero tres personas diferentes, o sea, no es ni siquiera tan complicado la alegoría. Una misma naturaleza humana, los tres son humanos, pero tres personas diferentes. En el caso aquí cambia porque en el caso aquí Jesús sí comparte las dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que está diciendo que él es verdadero Dios. ¿Y quién lo llevó en el vientre y lo dio a luz? María. Entonces, fíjense que él dice la Biblia, en el principio era el verbo. Y miren lo que dice, y el verbo era con Dios. Hay otras versiones que dicen, y el verbo estaba junto a Dios, y miren, y el verbo era Dios. Entonces, en este momento él no se había encarnado, por eso se dice el verbo, la palabra, y dice que era Dios. Pero en el versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y dónde se hizo carne ese verbo que es Dios? En el vientre de María. ¿Y quién lo dio a luz? María. Entonces María es madre de quién? De Dios, del verbo que es Dios. Y eso es lo que realmente, esa es la enseñanza correcta de la Iglesia Católica, numeral 509. María es verdaderamente madre de Dios porque es la madre del Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, que es Dios mismo. Eso es lo que la Iglesia Católica nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 509. Pero vuelvo y repito, para poder llegar a entender lo que la Iglesia nos dice ahí, tenemos que entender que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y entender que es una misma naturaleza divina, pero en tres personas diferentes. Y Jesús comparte la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces vamos otra vez a seguir escuchando lo que el Señor dice. Vamos a escuchar. Ahora, él va a decir que entonces por eso es que nosotros nos inventamos que María es madre de Dios. Él va a decir, bueno, van a pasar muchas cosas porque ahorita no va a dejar hablar y luego después nosotros intentamos hablar y dice, no, es que ustedes no dejan hablar. Bueno, es una cosa de locos. Escuchen, vamos a escuchar. María, madre de Dios, se los estoy aclarando. Cuando ustedes dicen madre de Dios, solamente mencionan una naturaleza, una sustancia, ¿verdad? No, al contrario. Juan, Nosotros para nosotros no, María, madre de Dios, es porque es madre de Jesús, que es Dios. Entonces, no, Jesús porque tiene No, pero se lo explicamos con es la que Biblia es para que consustancial, conozcan. es consustancial. Eso es lo que yo estaba diciendo. Se lo explico con la Biblia, se lo explico con la Biblia, con la palabra de Dios. Claro, porque nosotros lo que decimos es el que la iglesia enseña, que Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros. María es madre de Dios porque Jesucristo es Dios. Y ya les mostré, el verbo que es Dios se hizo carne. ¿En dónde? En el vientre de María. Vamos a seguir. Uy, se me pegó el internet. Con el Padre en cuanto a la deidad.
consustancial con nosotros en cuanto a su humanidad, según el Concilio de Calcedonia. ¿Ya lo Cuando ustedes explicó? dicen, Madre de Dios, ¿cuántas naturalezas están mencionando? Las dos. No, porque están diciendo Dios, Madre de Dios, es una naturaleza, No. Dios es una naturaleza. Es que, pero eso, pues, de nuevo, y esa es la belleza de lo que nosotros creemos. Y discúlpame, yo sé que estás en desacuerdo. Yo lo que yo siento es que él realmente todavía no ha entendido qué es cuál es la enseñanza, o no sé cuál es la enseñanza de la iglesia de él en cuanto a lo que el dogma de la Santísima Trinidad. A mí se me hace que ahí el problema radica ahí. Como ya les mostré a ustedes, es una sola naturaleza divina, pero en tres personas. ¿Sí? No podemos obviar que es una misma naturaleza, no deja de ser un misterio, es un solo Dios, una misma naturaleza divina, pero en tres personas. Y yo siento que eso es lo que él realmente no comprende, por eso les traje esas imágenes y se lo dice así como con plastilina, a ver si de pronto esto le ayuda. Te respeto muchísimo. Pero la Pero, primera pero es que no me explican cuántas naturalezas Mira, mencionan cuando ustedes dicen Dios. cuando decimos Dios, hay dos naturalezas en Jesús. No, amigo, Dios no tiene dos naturalezas. Dios, Dios es espíritu. Ojo, porque yo me imagino que el hermano diácono está hablando ahí de Jesús. Y decimos que Jesús es Dios y estamos hablando de la naturaleza divina y la naturaleza humana que ya les mostré. O sea, no es que el Padre sean dos naturalezas, no, eso no. El Espíritu Santo sean dos naturalezas, no, no, no. Se habla de Jesús, dos naturalezas, pero solo de la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces yo vuelvo, insisto, es lo que no entiende es esto, pero presten atención, vamos a seguir escuchando acá, y además porque el hermano diácono va a caer en una trampa tremendo. Vamos a escuchar. Jesús. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Jesús es Dios hecho carne. No, pero digo, ¿es Dios o no es Dios? ¿Es Dios hecho carne, sí o no? Sí, sí es Dios hecho carne. Exacto, así se debe mencionar, así se debe de mencionar, porque allí no estamos omitiendo ninguna de las dos naturalezas. Dios hecho carne. Claro, ¿verdad? pero de todas maneras, entonces. Exacto. Cuando ustedes dicen María, Madre de Dios, ¿cuántas naturalezas nombran? Una naturaleza, eso es monofisismo. Por eso lo tienen aquí y allá en todas las. No, porque cuando decimos María es Madre de Dios, estamos hablando de la persona del Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Estamos hablando de la persona del Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. El monofisismo es lo que él está haciendo, que dice que Dios no se puede circuncidar, que Dios no se cansa, que Dios no tiene hambre. Eso sí es monofisismo. Iglesia, creyendo que la naturaleza humana es divina también. Eso es monofisismo. No, si usted la separa, está cayendo en una herejía del siglo I. No, yo no las separo, amigo. Yo no las separo. Mira, yo te digo, tú me dices, me paras, me detienes cuando yo diga una herejía. ¿Ok? Madre del Verbo encarnado. Madre de Dios hecho carne. ¿Mande? No. Madre del Dios encarnado, Mateo 1:23. Emanuel. No, permíteme. No, escucha, amigo. Solamente. Hay que ser muy inteligentes con ellos, porque cuando yo le voy a responder con la Biblia, dice, no, solamente respóndame lo que yo quiero, ¿sí? Y a veces uno cae en eso. Me detienes cuando yo diga una herejía. Hágale, ¿ok? Yo escucho y luego me escucha usted a mí. Ok, ahí te va. Madre de Dios hecho carne. Madre del Verbo encarnado. Madre de Jesucristo, en el cual hay dos naturalezas. ¿Verdad? Madre de la carne de Jesucristo. Herejía. ¿Ves? Eso es una herejía y yo lo reconozco allí. Yo por eso no creo eso, porque estoy mencionando una de las naturalezas. Y si digo María, Madre de Dios, es una de las naturalezas y esa es herejía. ¿Ves? Así que no le voy a decir allí. por qué. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? Sí. ¿No era hombre acaso? No, escuchen, Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo. Sí, yo me lo sé, amigo, pero quiero que me digas. Pero parece que empieza con el cuento, no, yo me lo sé. No. Y yo le digo, se lo sabe, pero no lo entiende, escuchen, vamos a prestar atención. Que no lo entiende, déjeme le hablo. No, yo te pregunté que me dijese cuando. ¿Por qué no quiere que le la palabra de Dios? Adelante. Ok, el nacimiento de Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo, fue así. Ojo, nacimiento.
estando María, su madre, Meter, desposada con José, antes que se juntase, se halló que había conseguido el Espíritu Santo. Su marido, como era Exacto. justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y Ujú, pensándole en este, he aquí un ángel del Señor, Quirius, de ujú, Dios, apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz sí, un hijo y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sí. aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Quirius por medio del Ujú, profeta, cuando dijo: ujú, He aquí una virgen, ya vimos que es sí. la Virgen María, que está hablando que es el nacimiento Sí, de sí, pero Jesús, te está siguiendo, te está siguiendo. concebirá y Todo, dará a escucha. luz TikTok, Sí, dará a luz TikTok un hijo y llamará su nombre ujú, Manuel, que traducido es Dios con nosotros. con Entonces, nosotros, ese Dios mismo con Jesucristo, nosotros, ¿verdad? exacto, Yo no te estoy exacto, negando pero nada de lo que estás diciendo. Jesucristo, noten que dice: yo no te estoy negando nada de lo que estás diciendo. Ah, pero cuando dice que Dios no se puede cansar, que Dios no se circuncida, que Dios no puede ser tentado, está diciendo lo contrario, ¿se dan cuenta? No, yo no te estoy negando eso. Sí, pero está dividiendo las naturalezas de Jesús cuando dice que Dios no puede ser tentado. Y la Biblia muestra que Jesús fue tentado. Él mismo lo dijo. Porque dice, Jesucristo, que tiene dos naturalezas, divina y humana, exacto, es Dios con exacto. nosotros y lo dio a luz María. Y ahí Por de ahí se eso, conforma yo la no te estoy palabra negando profeta. nada de eso, amigo. Escucha, yo no te estoy negando, no te estoy negando. Por eso yo te dije, madre de Jesús, estoy de acuerdo, porque en él radican las dos naturalezas, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, Cuando yo perdón? te dije madre de la carne, estoy separando las naturalezas. Si te digo madre de Dios, estoy separando las dos naturalezas, amigo. Eso es lo que ustedes no entienden. Porque están... ¿Cómo te llamas, perdón? Discúlpame, no, tu Omar, nombre. Omar, ok, Omar. mucho gusto, Omar. Mira, quisiera que tú me expliques esto. Solamente quisiera que tú me Ujú, expliques. En Lucas capítulo 35, el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, ujú. el que va a nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Sí, ¿Ok? yo estoy de Ahora, acuerdo en eso. ok, el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ella es la madre, Sí, es ¿verdad? su madre. Sí, Y su hijo será llamado Hijo de Dios. sí. Entonces, ¿qué cosa es ella? Ella es tu madre. ¿Madre de quién? Madre del verbo hecho carne, ¿verdad? No, no dice eso. Dice madre del Hijo de Dios. Pero es madre del verbo hecho carne, Pero sí o no? ¿qué es lo que el ángel le dice? Te pregunto, ¿es madre del verbo hecho carne, sí o no? Sí, bueno, ¿Es madre de Jesucristo, sí o pero no? yo te estoy diciendo, ¿qué es lo que dice Ahora allí? muéstrame un versículo donde diga madre de Dios. Pero por eso te estoy diciendo, te estoy leyendo eso. Exacto, no lo tienen, no lo tienen, Sí, sí, por sí, eso sí, no sí, pueden sí. llamarle. Ahí yo digo: sí, 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 sí lo tengo, porque yo sí lo tengo. Sí, sí lo tengo, pero noten que él quiere es como que nosotros le estemos de acuerdo con él y no deja y no deja. Noten. El ser que nacerá será llamado Ujú. santo, Será hijo de Dios. llamado, sí, también José, así se le llama, ¿no? Entonces, tú Pero no tienes es que madre, decirme, tú tienes que pero, darme un texto donde diga que es madre de Dios, sin pero separar las dos naturalezas, amigo. A ver, para yo Todo entender, espíritu que no don confiesa que Gustavo. Jesús ha venido en carne, escucha, en carne, ese es el anticristo. Yo no estoy diciendo que Jesús dejó su deidad. No, no, estoy aplicando las dos naturalezas, como lo dice el Concilio de Calcedonia. Ustedes ignoran el Concilio de Calcedonia porque les y da cuando, duro. el, y cuando Isabel oyó el saludo de María, ella Ajá. exclamó en Y su que seno, dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Si ya, ella se estuviese refiriendo a Jesús como Dios, María hubiese sido la primera que lo hubiera apedreado. Porque Pedro le dice, Señor, ¿cuándo sucederán estas? Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Tomás aplicó las dos naturalezas, dice, mi Señor, ¿verdad? Mi a dos, ungido. a dos personas se le llamaban Señor en el Antiguo Testamento, al amo y a Dios. Ah, exacto, exacto. Entonces, si También estamos Sara hablando le llamaba Señor a Abraham, ¿sí o no? Abraham, entonces, si Isabel Exacto. Entonces estaba esa hablando de palabra, madre, si Isabel se estaba refiriendo a María como su suegra, como la madre de ¿cómo? su Señor, Ujú, ¿verdad? sí, Si Isabel se estaba diciendo la madre de mi Señor, estaba haciendo ujú, referencia a María como suegra, como madre de su esposo. como suegra. Claro, como madre de su esposo, porque
Entonces, el Señor para Isabel era su esposo. Así como tú estás diciendo, Aquí me parece que se empieza a enredar un poquito el diácono. A mí me parece que empieza a enredar un poquito y ahorita va a caer en algo. Vamos a escuchar. que Sara, el Señor para Sara era No, Abraham. no levante falacia, Entonces, no levante falacia. Mira, entonces, vamos a ese es el seguir problema, la- ese es el problema, que no tienen argumentos, ¿verdad? No A tienen ver, argumentos. Porque yo quiero que tú me digas, señor si, Maecha, si el que, si el, pregúntele si el que circuncidó, permítame, No, el dale, que lo escucho. el que se circuncidó fue Dios. Dígame. Otra vez lo Pero mismo. ¿qué estamos hablando de qué? No, Entonces, por eso quiero que me cuando- digas si Dios necesita circuncidarse. y Jesús, O sea y que Jesús Jesús no es Dios. Y yo claro. cuando he dicho eso, a ver, uno por Ahora, uno, uno por uno, uno por uno, si uno Jesús por fue uno. Vamos a ver, Uno por uno. para yo entender, señor, Permíteme, amigo, permíteme, por favor, para yo- permítanme, para yo sean entender. educados, Hágale, sean maestro. educados. Mira, tú te metes y se mete el otro como si fuesen católicos. Oh, son católicos, ya me acordé. Yo quiero que me digan, Esta es otra de las estrategias de una persona. Y empezar a ofender y todas esas cosas. Empezar a ofender, o sea, él no quiere que nosotros lo corrijamos, no quiere que muestre con la palabra de Dios. No quiere que leemos la opinión de que realmente nosotros enseñamos y después empieza a ofender. ¿Verdad? Son católicos. Ahora, es que no deja hablar y dice que nosotros somos los que no dejamos hablar. Y es todo el tiempo, ¿quién ha hablado? Ha hablado él. En mayoría, obviamente, porque también hemos participado, pero en mayoría ha hablado él. el Shema de Israel dice, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Hashem Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. María es madre de ese único, escuchen, es de ese único Dios en el cual hay tres personas, es madre de ese único Dios. No hay tres dioses, es madre de ese único Dios en el cual hay tres personas. por supuesto. No me porque salga no es con madre tres del dioses. Padre. Oiga, madre del Padre. ¿ya escucharon? Dice, Ahí sí, con todo respeto, el hermano diácono se dejó presionar. Esa no es enseñanza de la iglesia, que por supuesto, o sea, que ahí se dejó presionar y ahí cayó en un error. Vamos a seguir escuchando. por supuesto, acá, amigo, por favor, déjame, para que vean esta herejía, que es madre del Padre, madre del Hijo y madre del Espíritu Santo. Amigo, no te estás retrasando. Acabas de decir que sí. Tú dijiste por supuesto. Tú dijiste por supuesto. Por supuesto. Ahí está. Ya oyeron. Es madre del Padre, madre del Hijo y madre del Espíritu Santo. Que es un ¿Cómo solo ven? Dios. Tú estás separando a tres Y es dioses. madre de ese único Dios. Tus Esta tres- herejía, ya la escucharon. Ya la escucharon. Este es un... Ahí sí toca, de verdad, hermano diácono se dejó presionar y cayó en una herejía. María no es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María es madre del Hijo, en el cual hay una persona con dos naturalezas. Ahí se dejó presionar. Pero se dejó presionar porque el otro nos trae así, así, así. Me imagino yo, no sé, si está pensando o le enseñaron eso. Esa no es enseñanza de la iglesia. Yo, de hecho, enseguida se lo voy a decir. una herejía nueva que traen los católicos, que es madre del Padre, madre del Hijo y madre del Espíritu Santo. Porque no hay Dios, no hay tres dioses, hay ¿En qué un momento- solo Dios. ¿En qué momento vas a dejar hablar? ¿O vas a continuar? Adelante, hablando? adelante. Eso me parece muy interesante que el diácono se lo diga, qué momento va a dejar hablar. Y se los voy a recalcar porque él ahorita va a decir que nosotros no lo dejamos hablar. Pero ustedes se han dado cuenta que es que no deja hablar, no deja explicar. ¿Sí? Por eso lo quiero resaltar. Fíjate, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántas personas hay en Dios? Si te contesto me vas a dejar contestar, ¿verdad? Por supuesto. Claro, hay un solo Dios, tres personas, un solo Dios. Si María es madre de Dios, es madre de ese único Dios, ¿verdad? En el cual hay tres personas. En la economía no aplica para Dios. Es un solo Dios, no son tres dioses, amigo. No son tres dioses. En su ontología, ¿Por qué lo separas? dale. Yo no estoy separando a Dios. Ustedes son los que separan. Es madre del Padre, es madre del Hijo, del Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo e hija del... Ok, te lo pregunto. Entonces, Tú me estás preguntando, Ujú. ¿es madre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, es un solo Dios. Es madre de Dios. ¿Escucharon? ¿Escucharon, hermanos?
¿Ser madre de Dios es herejía? Ya, es una blasfemia, es una estupidez, amigo. De verdad. Ojo, ahí, ojo. Si decimos que es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ojo, ¿no? Ahí sí tiene razón. Pero si decimos que es madre de Dios porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es diferente. O sea que por eso les digo yo que ahí el hermano diácono se dejó presionar, se dejó llevar y cayó, para mí, cayó en un error gravísimo y no es enseñanza de la iglesia. No es enseñanza. Esto, si te escuchan tus hermanos, te van a excomulgar. Te van a excomulgar ahora. Porque Mis te está hermanos, diciendo que es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es No, padre eso de no, la eso segunda no es cierto. persona. aquí Es está madre claro, de Jesús, que es venga. Ahí verdadero Dios y está. verdadero hombre. Ahí está. Tu hermano te está refutando allí, Macha. Tu hermano te está refutando. A ver, Es madre del, No, a ver, escúcheme. es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amigo. No. María es madre de Jesús, Está. que es de Ahí naturaleza está, divina ahí y de está. Ya te está naturaleza refutando, humana. amigo. Para que veas que caíste en una herejía. Porque no puedes respaldar este dogma. Entonces, María es madre de quién? Y Jesús, Madre del verbo hecho carne. pero es Dios. Pero, a ver, para yo entender al señor Suastiguíes, para yo entender al señor... Ojo, porque él nos está diciendo a nosotros que nosotros estamos dividiendo a Dios. Entonces, para no darle el título a María de Madre de Dios, está diciendo que nosotros estamos dividiendo a Dios. Ahora escuchen lo que yo hago y él... Vamos, prestemos atención. Señor Suastiguíes, por lo que él me dijo ahorita, a ver. ¿Usted cree que María es madre de Jesús? ¿Sí? Sí, ¿Y claro. no cree que María es madre de Dios? No, Entonces se la devuelvo. Usted también está dividiendo a Jesús como me dijo a mí que no, lo había jamás, dividido yo ahora. jamás, Es la misma. amigo, jamás. Porque usted Porque me dice que cuando ustedes, yo digo que María porque es yo te madre dije, de mira, Dios, yo te estoy dije, yo dividiendo a te Dios di el y que entonces ejemplo, estoy dándome para un te di solo el lado. ejemplo Y para ustedes que cayeron tú, al otro lado. tú me preguntaste y yo te contesto. Dale, Mira, dale. yo me dejé victimizar. Oiga, es que yo me dejé victimizar. Cuando se dio cuenta que yo lo puse en la misma situación a él, porque lo que él no está entendiendo realmente que es la Trinidad. Ya les mostré a ustedes. Un solo Dios verdadero, pero tres personas. Entonces él cree que cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, estamos diciendo que María es madre de las tres personas, y no es así. Entonces yo se la devuelvo a él y ahorita les voy a mostrar cómo más. Y entonces ahí sí dice, no, me dejé victimizar. Escucha, dije, es madre de la carne, ¿verdad que es una herejía? Porque estoy aplicando una de las naturalezas. Pero si yo digo que es madre de Dios hecho carne, estoy aplicando las dos naturalezas. Dios, naturaleza divina, humano, naturaleza humana. Dios Pues eso es hecho lo que dice carne. Mateo. Eso es lo que dice Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. Es claro. Estoy Entonces aplicando María las es dos tanto naturalezas, madre ¿sí o de la no? naturaleza divina como de la naturaleza No, humana. yo no estoy Porque diciendo, las madres no amigo, crean no, los hijos. escucha, aprendan católicos a no levantar falsos. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que es madre de esa persona en la cual hay dos naturalezas. Eso es ¿Ves? lo que es. Es, Yo te ¿verdad que digo, sí? esa persona, Espérame, Macha, ya te refutó tu hermano también. Por favor, No, pero no, permite. mire, no se Descansa pongan un esas, poquito. hombre. No se pongan esos porque la idea es No, que no, hablemos. pero es que no me Mientras dejan usted y yo hablar. Mira, hablamos muy no me bueno. dejan hablar. ¿Es No me seguro? dejan Estamos hablar. bien. No me dejan hablar. Yo quiero que tú me digas, yo te dije, deténme cuando yo diga una herejía. ¿Es madre del verbo hecho carne, sí o no? Madre del verbo hecho carne, claro, de Manuel, Dios con nosotros. Claro, ¿verdad? ¿Es madre de Jesús? Yo estoy de acuerdo en eso. Sí, Es pero madre de Jesús hay Dios. dos naturalezas, una divina y una humana. Por eso, estoy aplicando las dos naturalezas. Cuando le digo Jesús, allí estamos aplicando las dos naturalezas, ¿verdad? Yo no estoy separándolas. Si digo es madre de Dios, estoy separando las dos naturalezas. Si digo es madre de la carne, No se están separando las dos naturalezas, porque cuando digo que María es madre de Dios, me estoy refiriendo al Hijo y estoy aplicando las dos naturalezas, porque el Hijo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es que ahí es donde él no entiende, ahí es donde él todavía no ha llegado a entender. Él cree que al decir madre de Dios estoy separando las naturalezas porque digo que es madre de Dios. No,
Madre de Dios, porque estoy hablando de la persona de Jesús que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso cuando yo se la puse a él y le dije, María es madre de Jesús, pero no es madre de Dios, yo le dije, usted también está haciendo lo mismo, lo está dividiendo. ¿Se da cuenta? Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está. Estoy separando las dos naturalezas. ¿Ves? Así que no tienen ustedes un texto que diga que es madre de Dios porque sería monofisismo. Bueno, y según usted entonces, Lucas 1:43, cuando dice Elizabeth llena del Espíritu Santo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿No se está diciendo que es la madre de mi Dios? Según usted, ¿no es eso? No, para nada. Para ¿A qué se nada. refería? Al ungido, al libertador que están esperando, a un político, ¿verdad? A uno que los, como a Ot, que levantó a Ot, como el... Recuerden que yo ya les mostré, porque él insiste con eso, ya les mostré que ellos sí estaban esperando el cielo, a un libertador, a un Mesías, pero también estaban esperando a Dios. Ya les mostré, ¿no? Eso fue lo que les mostré al principio. levantó a muchos. Así esperan, que sí? aún no esperan. ¿Por qué creen que niegan ellos? Porque ellos esperan a un hombre. Pero No me permite esperan a demostrarle Dios. que sí era Dios, que Kyrios sí es Dios, me permite demostrarle. Claro, y yo te voy a demostrar que también Sara le llamaba Kyrios a Abraham. ¿Qué te parece? Sí, Demuéstrame pero eso es que, y yo te pero demuestro es que lo ahora, también. sí, no, obviamente, pero Abraham no es Dios, en cambio Jesús sí es Dios. Eso es muy Eso diferente. lo sabemos, amigo. a él. Por eso estoy acudiendo a la palabra. La palabra Exacto. es polisémica. Entonces, acudamos a la palabra y vamos a mirar el contexto de Mateo, de Lucas Claro. 1:43. Vamos a Sí. mirarlo, a ver. Vamos a Ajá, leer dale, en el dale. contexto desde el versículo 5 para que nos demos cuenta. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Si vamos al original griego aparece la palabra teos, porque ambos eran justos delante de Dios. El mismo versículo dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, con mayúscula Kyrios. Entonces, si ellos eran justos delante del teos, cuando dice, y andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor Kyrios, estamos hablando del mismo teos. Pero no termina la cosa ahí. Dice, versículo 7, pero no tenían hijos. ¿Y se usaba la S mayúscula? Sí, en ese tiempo. Ahí está. No, amigo, las mayúsculas se agregaron después, amigo, por favor. ¿Sí? O sea que no me quieran tomar el pelo. No me quieran tomar el pelo. O sea, ahí no aparece. Yo me conozco bien este tema. Y ya viste cómo Macha respondió que es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estás esquivando lo que yo le voy a mostrar. Es unicitario. ¿Sabía que Macha es unicitario? Noten que me distrae. Yo le voy a mostrar que ese Kyrios sí es Dios, sí es el Teos. Me lo está esquivando. Dale. Bueno, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Dios, en el griego Teos, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor Kyrios con mayúscula, es decir, del mismo Dios Teos donde él estaba ofreciendo. Versículo 11. 10. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Pero ahí dice Teos o dice Kyrios. Kyrios, pero está hablando del mismo exacto, Dios. Exacto. Si hubiese sido para Dios, se hubiese llamado Teos. Bueno, ¿qué pasa con el versículo 11? Dice, y se le apareció un ángel del Señor a Zacarías y ese Señor. Ajá, del Señor, ese se está hablando, los dos están en mayúscula, y yo creo que todos los textos, y ese señor permíteme, escúchame, yo creo que todos los textos, permíteme, amigo, todos los textos que están, si te voy a contestar, amigo, escucha, todos los textos que se refieren a Jesús, aun cuando Pedro le dice, Señor, como si nada, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Todos los textos que están en mayúscula para Jesús, sabemos que Él es el verbo hecho carne. Yo no te voy a negar eso. Pero cuando lo dijo allí, cuando lo dice, se está refiriendo a Señor. Sabemos que ese Señor es Jesús, que es para Jesús. Todos los textos que me des, yo los voy a aceptar, amigo. Todos. Porque ahora tenemos, escúchame, déjame terminar. Porque ahora tenemos la revelación. Pero ellos no tenían la revelación. ¿Me entiendes?
Así que no pueden decir que es, ahí no dice Teos, es Kyrios, amigo, Ajá, por favor. exacto. Pero si dice, y se le apareció un ángel del Señor, ese señor Kyrios, ¿quién es? Lo que es Dios, amigo, Ajá. es Dios. Ahora vea, mire, Sí. versículo 26. Ajá. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios Teos. Miren, fue enviado por Dios Teos, versículo 26. Teos, ¿verdad? Ahora Ahí, miren, ¿qué palabra utiliza? Teos. Teos, sí. Ahora miren, Exacto. ¿Por qué ese no ángel, utiliza Teos? ¿Por qué no utiliza Teos en el 43? porque es lo mismo, miren, miren, al Amigo, sexto mes, entonces escúchame, Abraham era un Dios. no, porque Abraham no era Jesucristo, no era el Hijo de Dios, Abraham era un Por simple eso, hombre, amigo, pero estamos hablando de la palabra. pero no Allí me no dice corra que le voy a Teo, llegar ahí. allí no dice Teos, amigo, entiende, Ya no sabe dice para Teo, dónde dice está tratando de que yo no lo lleve a donde lo voy a mostrar claramente. Está bregando a sacarme como sea. Yo no me voy a dejar sacar, pero está bregando. Y está Quirios. corriendo. Se sabe para dónde lo No, llevo. amigo, mira, amigo, yo la verdad no tengo paciencia con ustedes, de verdad. ¿Saben por Lo que qué? no quiere es Porque aceptar lo que la ustedes, palabra de Dios muestra. amigo, te estoy diciendo que ese texto me lo sé, amigo, de memoria. Yo no tengo Entonces, Biblia ahorita, no tengo Biblia, al sexto pero yo mes, me sé el todos los ángel argumentos que ustedes Gabriel usan. fue enviado por Buscando que Dios. usted Y aparezca para cuando el- el ángel Gabriel, perdóname un segundito, cuando el ángel Gabriel llega donde María y dice, y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Entonces, cuando el ángel llega donde María, el ángel Gabriel le dice, el Señor es contigo. Y en el versículo 26 nos dice que el ángel Gabriel fue enviado por el Teos. Entonces, ¿ese Señor quién es? ¿Por qué no dice Teos en el 43? Porque es el mismo. Porque es el mismo que envió a Déjalo, ¿Por Gabriel, qué? es el que está déjalo. saludando a ¿Por María. qué no se le ocurrió? ¿Por qué no se le ocurrió? Porque no era Mariano, ¿eh? No era Vea, y Mariano, es por más, eso no puso Teos, puso y es más, Quirios. el versículo 32, para que no haya ninguna duda, por si alguien tiene dudas, dice, esta será grande y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y miren lo que dice, el Señor Quirios, Dios Teo, refiriéndose a la misma persona. El Señor Quirio es el mismo Dios Teo. Para que No, cuando amigo. lleguen al versículo 43 no haya duda que cuando Elizabeth llena el Espíritu Santo le No, dijo, no, Dios no. venga a mí, cuando No, el no, no. Señor venga a mí, está hablando de Dios, para que no haya ninguna duda. Eso es Entonces, como, cuando le dice el ángel, entonces está hablando, si es el mismo, también el Padre está encarnado. no, el Padre no, porque por eso nosotros creemos Ahí que son. está, entonces. Él vuelve a hacer la misma división, puro monofisismo, él es el monofisista. Él es el que está cayendo en eso, nos acusó a nosotros, pero es él. Por eso es que dice, Dios no se puede cansar, Dios no se puede circuncidar, Dios no puede ser tentado. Por eso es él. Son las Entonces, diferentes. Está separando ¿por al qué? padre, ¿Por qué? está separando al padre y al hijo. Mire, usted es unicitario, dice que los tres, ¿verdad? Usted es unicitario, macha, ¿eh? Como ¿Sabía quieras, eso? llámame como quieras, pero sabemos muy bien No, que es que Jesús está usted lo separando. acaba de No, decir, que no, yo no he dicho María nada. dio a luz. Eso Yo, es lo yo he que dicho dice. que, yo he dicho que María es madre de Dios. Que tú estés No, poniendo, usted dijo que es madre de del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu y Santo, no es ¿sí o Dios, no? y no es Dios. Eso es unicitarismo. Pero dime, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios o no es Dios? ¿O solamente el Son- Padre es Dios? Ahí es donde está el error del hermano Gustavo Macha. Sí es Dios, pero son tres personas diferentes. Sí es Dios, pero son tres personas diferentes, ya les mostré. Ahí es donde creo que él sigue confundido y está el error. Son Dios. El Padre es Dios para ti. No Son es Dios. Entonces, Son, el Padre- escuche mi respuesta. Las tres personas son Dios. Ya, No son dioses, son Dios, ya. ¿Y yo qué ¿verdad? digo? María, Que madre de es Dios. madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dime, ¿cuál es la diferencia entre decir María, madre de Dios y María? La diferencia es que cuando usted dice, fíjese lo que plantea el unicitarismo, que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, antes de llegar ahí, yo quisiera compartir nuevamente acá rápidamente, porque lo que yo expliqué me parece que vale la pena que lo miremos. A ver, por si de pronto ahí en el diálogo acalorado no se entendió. Miren, para que ustedes sepan esta respuesta, porque no se la ha visto a nadie hasta ahora. Miren, si nosotros vamos a Lucas capítulo 1, vamos a encontrar por eso lo puse aquí en pantalla y lo quiero que ustedes lo vean con el original griego.
Cuando dice Lucas 1, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Si ustedes van al original griego, aparece Teos, porque dice Dios, ¿cierto? Entonces, pero sigue diciendo, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Y ahí aparece Kyrios. Entonces pregunto, si dice que ellos eran justos delante de Dios, pero luego dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor Kyrios, ¿quién es el Señor Kyrios? El mismo Dios Teos. Vamos más adelante. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, y en el original griego aparece Teos. ¿A dónde está Zacarías? Ofreciendo el sacerdocio delante de Dios, y aparece Teos. Y luego dice, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y aparece Kyrios. Entonces, si él está delante de Dios y luego dice entrando en el santuario del Señor, ¿quién es el Kyrios? El mismo Dios Teos. ¿Sí? Ahora avancemos un poquitico. Versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, y en el original griego aparece la palabra Teos. Y cuando el ángel llega donde María, miren lo que le dice. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. Esta versión es la Reina Valera, porque el original no dice eso. El Señor, escuchen, cuando llega, a ver, Dios Teos envía un ángel donde María, y cuando llegan el ángel donde María le dice, el Señor es contigo, y aparece la palabra Kyrios. ¿Quién es entonces el Señor es contigo? El mismo Dios Teos, que fue el que envió al ángel Gabriel. El mismo. Por eso que cuando llegamos al versículo 43, a ver, yo veo dónde se me quedó esta parte aquí. Bueno, cuando llegamos al versículo, este es el 31. Bueno, y miren qué interesante lo que yo le mostraba a él también, porque la idea es seguir la secuencia para que entendamos cuando lleguemos al versículo 43. Dice, bendita tú entre las mujeres, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. María halló gracia delante de Dios, y aparece Teos. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo era como llamaban también a Dios. Entonces se refiere a Dios. Pero miren lo que sigue diciendo. El Señor Kyrios, Dios Teos. Es decir, aquí no está dejando ninguna duda de que Kyrios y Teos es la misma persona. Porque dice, el Señor Dios, el Señor Kyrios, Dios Teos, es decir, la misma persona, le dará el trono de David su padre. Se refiere a la misma persona. Por eso es que cuando llegamos al versículo 43 y dice, donde a mí que la madre de mi Señor, se refiere al mismo Dios. Que es lo que también explica Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces se dan cuenta que cuando uno lo mira en contexto y va mirando, es muy fácil de darse cuenta de que sí, el ángel, el Espíritu Santo por boca de Elizabeth llamó a María madre. Y no fue cualquiera, fue el Espíritu Santo por boca de Elizabeth. Lo llamó madre, madre de Dios, madre de mi Señor, de Dios. Y es muy fácil. Basta con devolverse aquí, a donde el ángel, vea, dice, a donde Dios envía al ángel donde María. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, y en el original aparece Teos. Pero cuando el ángel llega a donde María le dice, has hallado gracia, salve, muy favorecida, el Señor, y aparece la palabra Kyrios. Entonces, este Kyrios, Señor, ¿quién es? El mismo Dios Teos que envió al ángel Gabriel. Por eso cuando llegamos al versículo 43, María es madre del Señor, pero es madre, se está diciendo claramente que es madre del mismo Dios. Entonces, Lucas 1:43 sí dice claramente que María es madre de Dios. Lo pone Kyrios, pero ya sabemos. Además de eso, está lo siguiente. Elizabeth era judía, era esposa de un sacerdote del templo llamado Zacarías. Y los judíos hasta hoy llaman a Dios Adonai. Y Adonai quiere decir el Señor o mi Señor. Entonces, San Lucas lo escribió en griego y lo puso Kyrios, pero Elizabeth lo dijo en hebreo Adonai, mi Señor. Con lo cual no hay ninguna duda que el Espíritu Santo por boca de Elizabeth llamó a María Madre de Dios. Aunque lo ponga Kyrios, lo ponga Señor,
la llamó Madre de Dios. Bien, vamos a escuchar otro momentico acá y vamos terminando con la reacción, porque pues, ya cuando él sale, para que después no diga que lo cortamos y que no pusimos todo lo que es de él. Escuche. Unicitarismo, qué mal concepto unicitarismo. ¿Ves? Por eso es que ahí estamos. Partimos mal. Porque unicitario es pensar en una persona unicitaria. Pregúntele a su hermano si es unicitarismo o no. Mire, yo con todo respeto, yo le invito a que concilie la escritura. Mire desde el versículo 5 de Lucas. Amigo, sea honesto. ¿Sabe por qué ustedes crecen bastante? Porque se apoyan en la mentira ustedes. No vas a reprender a tu hermano ahorita. La palabra de Dios No vas. Que no voy a reprender a mi hermano. Yo ya le dije que la enseñanza de la iglesia, ya lo dije. Ya dije, la enseñanza de la iglesia es que María es madre de Dios porque es madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero la iglesia no enseña que María sea madre del Padre y sea madre del Espíritu Santo. Yo ya lo corregí, ya le dije. Pero él, como ya no sabe qué hacer porque yo lo puse a patalear con lo que le acabo de mostrar, ya no sabe qué decir porque ya le demostré que Kyrios sí es el mismo Dios Teos, entonces me quiere poner a pelear aquí con el diácono. ¿Vas a reprender a tu hermano unicitario? ¿No lo vas a reprender? ¿No le vas a decir nada? No le va a quedar a usted más que ponernos a nosotros a discutir cuando yo le estoy planteando un tema que usted no sabe qué hacer con él. Los dejo, ya están bien refutados, los dejo. Que tengan buena noche. Están bien refutados. Hermano Moncho. Piénselo porque quedó bien refutado. Hermano Moncho. Ahí se salió. De hecho, ahí ellos le cortaron un pedazo donde él me reta un debate sobre María, Madre de Dios. Bueno, en fin. Ahí lo cortaron, ni siquiera apareció, yo lo vi todo y no apareció. Pero bueno, ahí se salió, hasta ahí reaccionamos porque ahí fue donde él se salió. Pero miren que esto mismo que él está diciendo es algo que ya lo había dialogado yo también con el pastor. Si ustedes se acuerdan en la primera conversación que yo tuve con ellos, ya estaba el pastor Gilberto que está acá. Y miren que es exactamente lo mismo. Vamos a escuchar aquí y con esto terminamos. Porque el que no toma a María por madre, no toma a Dios por padre, porque la está igualando, porque ustedes confunden la esencia divina, enrollan la esencia divina en que Jesús es Dios. Claro que es Dios, pero ustedes dicen que no es la madre del Padre, pero a la hora de decir, bueno, es Dios, porque solamente en Jesús hay un pedacito de Dios, ¿acaso? Porque si no es porque Jesús es de la herejía se va de tablón. No es porque nosotros creemos que Jesús es de naturaleza divina y de naturaleza humana, y María es madre de Dios, es madre de la persona que tiene dos naturalezas, no es madre de la divinidad en el tiempo, porque pues evidentemente eso no puede ser así. Pero entonces, ¿cómo dirías eso? ¿Cómo dirías eso correctamente? O sea, si María es madre de la persona, si María es madre de la persona de Jesús, es entonces, como lo dijo el Espíritu Santo a Elizabeth a través del ángel, la madre de mi Señor, un solo Señor, Jesús. Ya les probé, ¿no? Ya les mostré para que ustedes sepan, ¿no? Que sí es madre de Dios, sí se refiere al mismo Dios. Cristo, que vendría siendo el verbo encarnado. Ajá. Perfecto, entonces ella no es la madre del Dios en su esencia total. No, de Dios en el tiempo, evidentemente de Dios en el tiempo, de Dios en la eternidad. Entonces, ¿pero por qué no lo dicen de esa manera? Sí se ha dicho de esa manera. Sí se ha dicho de esa manera, María es madre de Dios en el tiempo, porque pues obviamente no puede ser madre de Dios en la eternidad. Claro, ellos enseñan que es imposible que María sea madre de Dios, porque entonces María sería antes que Dios. Pero ese es el problema, nosotros no decimos que María sea madre de Dios porque sea antes que Dios, decimos que María es madre de Dios porque encarnó al verbo que es Dios en el vientre y lo dio a luz. Es simplemente eso. De Dios en el tiempo, porque Dios el Eterno, en la persona del Hijo, que es de la misma naturaleza, se viene en el vientre de María, Juan 1:1, en el principio era el verbo era junto a Dios y el verbo era Dios, nace de María, madre es la que lleva en el vientre y da a luz un hijo, entonces María es madre de Dios. Pero entonces, si usted me está diciendo que al mismo tiempo que Jesús es de naturaleza divina, es porque el Padre está en él, se parece más al pentecostal unitario, y no es unicitarismo, es como el apóstol Pablo lo dijo, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Eso es unicitarismo.
No, eso es lo que nosotros estamos diciendo precisamente. Eso es lo que estamos diciendo. No, lo que sucede es que ustedes dividen la esencia divina. No, Digamos, no. a la persona de Jesucristo, a la persona del Hijo, ustedes dividen la esencia divina y le dan un poquito a esa esencia, a esa persona. Bueno, es que esta persona tiene la esencia divina, sí. Así que la dividimos a la esencia divina y bueno, el Padre no lo dio a luz María porque esa esencia no estaba en Jesucristo, tiene que ser. Entonces, miren, está haciendo lo mismo. Para no darle a María el título de María, de Madre de Dios, está haciendo lo mismo. Sí, todo esto se acaba con una pregunta que es la que yo le voy a hacer a él. Todo esto se termina y se clarifica con una pregunta que es la que yo le voy a hacer a él. ¿Cómo lo explica usted en el momento del bautismo de Jesús, que una voz desde el cielo dice, este es mi Hijo amado? Jesús está siendo bautizado y el Espíritu Santo está en forma de paloma. A ver, usted con la misma lógica que me está dando, ¿usted cómo hace ahí? ¿Usted los divide por pedacitos o usted simplemente cree que cada uno tiene su naturaleza divina y su persona? No, es que no importa, digamos, las personificaciones o las manifestaciones no tienen que ver con la división de la esencia. La esencia es la esencia. Entonces, o sea, la persona del Espíritu Santo, como dijo uno de los padres, al Espíritu Santo bien le aplació mostrarse como paloma, pero ¿se dividió Dios en ese momento? Si se dividió Dios en ese momento, porque la esencia, porque la persona del Espíritu Santo se mostró como paloma, Dios se separó, Dios se dividió, entonces hay un error. Porque ustedes mismos lo dicen, es indivisible, indivisible. Entonces no se divide la esencia misma. Entonces María no puede ser madre de la esencia, aunque la esencia venga en ese cuerpo. Entonces Jesucristo no sería de naturaleza divina, solamente sería humano. Es que ese es el problema y la herejía en la No es. Jesucristo es Dios porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios. No bueno, porque María, no porque hay una dogma que diga que María es la madre de Dios. No, evidentemente, pero exista o no existe el dogma, María es madre de Dios, lo llevó en el vientre y Dios lo dio a luz. O sea, usted es el que está tratando de dividirlos por no darle a María el título. No, por no, o sea, si el Espíritu Santo no se lo dio, ¿por qué se lo tengo que dar yo? El Espíritu Santo sí se lo dio, ya les mostré. Por boca de Elizabeth, dijo de donde a mí que la madre de mi Señor, venga a mí, ya sabemos que ese Señor es el mismo Dios Teos, ya los mostré. Ahora, usted la fórmula de donde están los tres, quite al Espíritu Santo que se me salió por ese lado y dígame entonces, el Padre y el Hijo se está bautizando y el Padre está arriba. Ahí entonces, ¿cómo hace para hacerme la división que me trata? Dime, no, es que yo no puedo hacer una división de la esencia divina. No se puede hacer, definitivamente María llevó en su no se puede hacer, entonces dime cómo la progenitora de la esencia divina. Porque es que madre no es la que lo crea, o sea, mira, es la que lo lleva en el vientre y lo da a luz. No, lo que sucede es que es como la palabra Teotocos lo dice, la paridora, ella lo parió. Y la que pare es la madre. ¿Le muestro con la Biblia que una paridora es madre? Sí, claro, una paridora es madre, pero dime, ¿María es madre del Padre? No, del Hijo que es Dios, de naturaleza divina. ¿El Padre es Dios? ¿El Padre es Dios? Sí. Pero María no es madre del Padre. No, del Padre no, del Hijo que es de naturaleza divina. Ok, entonces la palabra correcta es María, madre del Hijo de Dios. Exactamente. Listo, hasta ahí quedamos bien. María, madre de Dios, porque es madre del Hijo Pero entonces la dañaste. María es madre del Hijo de Dios. Madre del Hijo de Dios, no es madre de Dios. ¿Cómo así? Entonces ya Jesucristo no es Dios. No, pero te digo, es que mira, tú quieres las verdes y las maduras. Ojo, no es que yo crea las verdes y las maduras, no, es la palabra de Dios. Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. María es madre de Dios porque Jesucristo es verdadero Dios. Sí, no el Padre, por eso le digo no el Padre. Porque entonces ahí es donde él está haciendo la división. Por eso yo le decía a ustedes que todo eso se terminaba con esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando ellos tratan de dividir, ellos dicen, no se puede dividir, por eso no se puede decir madre de Dios, porque estamos dividiendo
que fuera lo que yo le decía al otro. Entonces, cuando usted dice que María es madre de Jesús, pero no es madre de Dios, también lo está dividiendo, porque él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ya para que terminemos, vamos a mirar esta partecita acá y acabamos, seguro. Todo se acaba con esa pregunta. Miren, cuando Jesús estaba bautizando, dice Mateo capítulo 3, vamos al versículo 16 de una vez, dice, y Jesús después de que fue bautizado subió del agua. Ahí tenemos la persona de Jesús. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y escuchen el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos, es decir, la del Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Entonces, evidentemente ya les mostré, no se puede separar la esencia divina. Pero entonces, según lo que él está haciendo, yo le pregunto a él, entonces, ¿qué pedacito de la divinidad hay en el Hijo que está abajo? ¿Y qué pedacito de la divinidad hay en el Padre que está arriba? Porque eso era lo que él quería como hacerme ver. Cuando yo digo que María es madre de Dios, como que le estoy dando un pedacito de la divinidad a él, a Jesús. No le estoy dando un pedacito. Es que precisamente por eso nosotros estamos diciendo que son tres personas de una misma naturaleza, una misma sustancia divina. Es un solo Dios, una misma sustancia divina, pero son tres personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Con la diferencia de que el Hijo es verdadero Dios, sí, pero también verdadero hombre, y fue el que se encarnó en el vientre de la Virgen María. ¿Que es un misterio que Dios sea uno en tres personas? Sí, claro. Solamente nos postramos y adoramos y punto. Es un misterio. Es un misterio. Pero todo se acaba cuando usted lo quieran llevar a eso y le digan que usted está dividiendo la sustancia divina, la naturaleza divina. No se deje. Dígale, entonces hágame un favor. Si usted cree que yo la estoy dividiendo al decir que María es madre de Dios, entonces dígame, en el bautismo de Jesús, cuando el Hijo estaba saliendo del agua y el Padre estaba arriba, entonces, ¿qué porción había de uno en el otro? ¿Qué porción de la naturaleza divina había en el Padre y qué porción había en el Hijo? Y ahí sí entonces, no, pero es que yo no puedo dividir a Dios. Yo no puedo dividir a Dios. Por eso Juan es muy claro cuando nos dice, en el principio era el verbo era con Dios, mire, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no se había encarnado. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne en el vientre de María. Entonces ese verbo que es Dios se hace carne en el vientre de María, y María es madre de Dios. Y cuando digo de Dios, estoy diciendo de la persona de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Yo no estoy dividiendo a nadie ahí. Y por eso Mateo 1:23 nos dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Al decir que María es madre de Dios, no estamos dividiendo el verbo, no, para nada. No estamos dividiendo ninguna sustancia, ninguna esencia. Estamos diciendo que María es madre de Jesús, de Dios, que es verdad, de Jesús, o sea, de la persona de Jesús, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces la división la tratan de hacer ellos para negar que María es madre de Dios. ¿Sí? Porque si llegan a reconocer que, o sea, entendiendo bien el dogma de la Trinidad, si llegan a reconocer que que Jesucristo es verdadero Dios, si llegamos a demostrar como les demostré yo en Lucas 1:43, que ese mismo Kyrios, porque ellos se pegan de la palabra Kyrios, ellos dicen, ahí tiene que decir la madre de Miteos. Si dice la madre de Miteos, yo les creo, pero cuando yo hago todo el análisis y les muestro que el mismo Kyrios es el mismo Dios Teos, ahí sí no les sirve. Y todo esto, ¿sabe por qué? Para negar que María es madre de Dios, así de sencillo. Pero cuando niegan que María es madre de Dios, terminan cayendo en herejías como las que ya cayó el Señor, que tiene que decir que Dios no se cansa, que Dios no se puede circuncidar y que Jesús se circuncidó, que Dios no puede ser tentado y que Jesús fue tentado. Tienen que caer en eso, que eran esas herejías que la iglesia combatió y por la cual vemos la importancia de que la iglesia haya tenido que definir los dogmas, entre ellos María, Madre de Dios, para decir que ese niño desde el mismo momento que se encarnó en el vientre era el verbo, ya les mostré Juan 1:1, y que ese que nació era verdadero hombre, pero también verdadero Dios, o era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Ya, se acabó el cuento. No hay cómo separar. No hay dos personas, no, es una sola persona con dos naturalezas, la divina y la naturaleza humana. Y eso es lo que significa Teotocos, y eso fue lo que la iglesia nos quiso decir. Se acabó el problema, no dividan a Jesús en dos personas, no son dos personas diferentes, no dividan la naturaleza de Jesús. María es madre de Dios porque las madres son las que paren y dan a luz. Y ella dio a luz a una persona con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana.
Bien, mis queridos hermanos, como el video quedó bien largo, lo quiero dejar ahí. Quería solamente mostrarles este conversatorio y dejarles a ustedes esto para que ustedes sepan que no es tampoco fácil, ¿sí? No es tampoco fácil esto. Uno no tiene ni la menor idea y cae en lo que cayó el hermano diácono, que no sé de dónde sacó eso. Eso no es enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia yo se las mostré, numeral 509 del Catecismo de la Iglesia. María es verdaderamente madre de Dios porque es madre del verbo hecho carne, que es Dios con el Hijo de Dios, que es verdadero Dios. ¿Sí? Pero en la iglesia no enseña que María sea madre del Padre, ni madre del Espíritu Santo, y madre del Hijo. No, enseña que es madre del Hijo, que es verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces, ahí les dejo esa redacción. Espero que lo que les sirva, porque esto algún día ustedes se pueden encontrar con una situación como esta y tienen que tener alguna idea de, y no dejarse llevar, no dejarse presionar para responder lo que ellos quieren, sino para mostrar. Por eso tiene que ir con la palabra de Dios, mostrar con la palabra de Dios. Cuando usted muestra con la palabra de Dios es muy difícil, pero cuando usted responde lo que ellos quieren que respondan, entonces lo hace quedar mal y resulta usted, pues, se resulta quedando mal, quedando mal. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no han parte del canal, yo los invito a que se suscriban, a que le den like, que toquen la campanita de notificaciones, pero sobre todo, mis queridos hermanos, sobre todo, compartan este material con familiares, amigos y conocidos para que ellos también puedan conocer estas cosas de las cuales yo digo, al final ellos no se van a convertir en católicos, ni yo me voy a hacer protestante ni loco, ni loco. Sí, al final, pero pues se nos pueden dar argumentos que de pronto no teníamos y los anotamos y los investigamos y bueno, nos sirve para mostrar y pues nos sirve de alguna manera, nos sirve aunque no el resultado final no sea el que ellos esperan o el que yo espero, sí se pueden aprender un montón de cosas por medio de estos diálogos y estas relaciones y estos conversatorios siempre y cuando sean con respeto y siempre y cuando sean centrados en la palabra de Dios y con respeto. No, ¿por qué? Porque normalmente se acostumbran a abrir canales para insultar a los demás, para hablar más de los demás y decir yo tengo la razón porque aquel está equivocado y así no debiera ser. Si van a relacionar a algo, pues entonces es el argumento que la persona está dando. ¿Sí? Y también estoy dispuesto en que si en algo me he equivocado, algún hermano de la iglesia, alguien con más conocimiento me llame la atención y me diga, usted se equivocó en esto, listo. O sea, daré un video y diré, aquí me equivoqué. Lo siento porque no lo sabemos todo tampoco. Bien, un abrazo mis queridos hermanos y no los molesto más. Nos vemos en una próxima ocasión. Voy a terminar de reaccionar unos diálogos que tuve con ellos sobre la Eucaristía y bueno, paro ahí la verdad. Hay muchas cosas de la palabra de Dios por enseñar, pero bueno, paro ahí y vamos a pero lo vamos a hacer porque al fin y al cabo fueron diálogos en los que conversamos y ahí está. Listo. Un abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.